hoy vamos a continuar con los límites y la continuidad y vamos a hablar de funciones continuas. Límites y continuidad. Y vamos a hablar de funciones continuas. Entonces ya vimos la definición de lo que era una función continua en un punto. Entonces hay un recordatorio que es que si yo tengo una función f definida en un intervalo i, y si yo tengo un punto x sub 0 en el intervalo i, yo digo que f es continua en x sub 0 si y solo si, y ahora voy a poner fórmulas complicadas, si solo si que, si solo si el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0, y acá hay que desplegar la definición. Entonces tenemos definiciones más o menos abstractas. Se puede caracterizar en términos de entornos, por ejemplo. Ya vimos esto. Para todo epsilon positivo existe una precisión, un radio delta, tal que para todo x en la intersección del entorno reducido de centro x sub 0 y de radio delta con el intervalo de definición, tenemos que el valor de x por f pertenece al entorno de centro f de x sub 0 y de radio epsilon. Acá es la definición un poquito más abstracta. Y la definición en la Tierra es para todo epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que para todo x en el intervalo i, si 0 es menor que la distancia entre x y x sub 0, y el todo es menor que delta, entonces la distancia entre f de x y f de x sub 0 tiene que ser menor que epsilon. Es la definición que ya vimos, entonces solo es un repaso de lo que ya vimos. Ok, pero ahora hay una observación que yo tengo que hacer. La observación es que, de hecho, esta definición siempre es un poquito complicada porque tenemos una mezclada de entornos reducidos y de entornos llenos. ¿Sí? Pregunta. No, yo voy a eliminarlo. Voy a explicar por qué. Y la idea es que, como la continuidad es definida a partir de la noción de límite, solo tengo que escribir la definición. Y después yo voy a hacer la observación. La observación es la siguiente. La observación que es, en el caso particular de la continuidad, de hecho, se puede sacar el entorno reducido acá. Y no cambia nada. Y la razón es la siguiente. Se observa que cuando x es igual a x sub 0, esta cosa siempre se cumple, ¿no? Porque cuando x es igual a x sub 0, esta condición dice que f de x sub 0 pertenece al entorno del centro de f de x sub 0 y de radio epsilon. Y esto siempre se cumple. Entonces, esta condición siempre se cumple de modo automático cuando x es igual a x sub 0. Entonces, acá yo puedo sacar, esta estrella no sirve para nada. No se necesita excluir el punto x sub 0, no cambia nada. Entonces la observación es que para todos epsilon y delta, los enunciados para todo x en el entorno reducido de centro x0 y de radio delta, f de x pertenece al entorno de centro f de x0 y de radio epsilon. Y el mismo enunciado donde yo elimino, yo
tomo un entorno lleno, son equivalentes. Y esto viene de que ahora estamos en un caso particular donde el límite que consideramos es igual al valor tomado por la función. Y gracias a esta propiedad, como el límite es f de x sub 0, esta condición siempre se cumple cuando x es igual a x sub 0. Entonces, el primer enunciado dice que la condición se cumple para toda la gente del entorno reducido. Pero como la condición también se cumple automáticamente para el único punto que falta, que es x sub 0, entonces decir que la condición se cumple para todo el entorno reducido o bien para todo el entorno lleno, es decir exactamente el mismo. ¿Ok? ¿Entienden la idea? Y la moraleja es que cuando vamos a trabajar con funciones continuas, vamos a considerar que la segunda formulación es mucho más sencilla, porque al menos esta nos permite ahorrar un símbolo, una estrella, pero también cuando se razona, no se necesita suponer que 0 es menor que. ¿Ok? Y ahora, cuando vamos a usar funciones continuas, vamos a cambiar la definición de límite solo para este caso, porque sabemos que en este caso, esta cosa se puede reemplazar por esta cosa. ¿Ok? Y es así que vamos a trabajar con la continuidad. Ok. Ahora podemos poner la definición de función continua. Definición. La definición es que una función f, yo voy a dividir mi pizarrón, f es continua. Función f hay que decir dónde está definida. Una función f definida en un intervalo i es continua en i, en el mismo intervalo, cuando es continua en cada punto x sub 0 en i. ¿Ok? Entonces, ahora conocemos la definición de función continua. Y siempre vamos a usar ese truco que nos va a facilitar un poquito la vida. Ok, entonces, formalmente, y acá yo voy a poner las fórmulas, tenemos que f continua en i es equivalente a decir que para todo x sub 0 en i, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0. Y ahora tenemos las dos equivalencias que son para todo x sub 0 en i, para todo epsilon positivo, existe delta, tal que para todo x en el entorno ahora lleno de centro x sub 0 y de radio delta, tenemos que, y ahora yo necesito más espacio, tenemos que f de x pertenece al entorno de centro f de x sub 0 y de radio epsilon. ¿Ok? Y es lo mismo si yo despliego todo. Para todo x sub 0 en i, para todo epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que para todo x, y olvidé la intersección i, todo x en i, si y ahora no necesito más el 0 acá, es menor que delta, entonces f de x menos f de x sub 0 es menor que epsilon. Es decir, acá se puede usar la simplificación en este caso particular. ¿Ok? Entonces, es ahora lo que yo voy a tomar como una definición oficial de continuidad. Y pueden ver que es una definición
bastante complicada. Hay un montón de cuantificaciones. 2 para todo, uno existe, otro para todo. Pregunta. ¿Qué se pueden intercambiar en las cuantificaciones? Yo tengo 4 cuantificaciones. ¿Podemos cambiar las cosas o no? Acá es una pregunta de lógica. ¿Qué se puede cambiar? Intercambiar. En general, en matemática es súper peligroso intercambiar cuantificaciones. Hay un caso donde siempre se puede hacer, es cuando yo tengo 2 cuantificaciones consecutivas y que tienen el mismo tipo. Entonces se puede intercambiar los 2 para todo. Acá también yo puedo escribir para todo epsilon positivo, para todo x sub 0 en i. Y el resto yo no puedo intercambiar nada. Porque no se puede intercambiar el epsilon con el para todo, el existe con el para todo, y ni se puede cambiar el existe con un para todo. ¿Ok? Es claro que si yo intercambio las cosas, que vamos a ver la próxima semana, se podría poner, de hecho, el delta antes del x sub 0. Pero si yo hago esto, yo voy a obtener otra definición más fuerte, que es la definición de continuidad uniforme. Y no será equivalente. De hecho, es históricamente uno de los primeros errores en análisis que fue hecho, yo creo, por Bolzano, no me acuerdo quién era, pero los matemáticos tuvieron sí mismos el mismo problema, las mismas confusiones con las mezcladas de cuantificaciones. Cuando descubrieron el concepto de continuidad, hicieron una confusión entre la continuidad y la continuidad uniforme y tomaron un montón de tiempo para adivinar que eran 2 cosas distintas. Entonces es normal si hacen confusiones porque ahora ya tenemos una cantidad de cuantificaciones que tiende a superar nuestra propia capacidad mental. ¿Ok? Ok, pero la intuición de función continua es una intuición súper sencilla. ¿Cuál es la intuición de continuidad? Intuitivamente, una función continua, ¿cómo se puede ver sobre la gráfica? Es que es una función cuya gráfica tiene una sola pieza. Y dicho de otro modo, se puede dibujar la gráfica sin levantar la mano. ¿Ok? Entonces, es esto la intuición de continuidad. Levanté la mano. Está mal. ¿Ok? Es la intuición de función continua. Entonces, la cosa interesante es que el punto de partida era esto. Es la observación que la mayoría de las funciones en la vida tienen esta forma. Tienen una gráfica de una sola pieza, es decir, una gráfica que se puede dibujar sin levantar la mano. Y los matemáticos necesitaron un montón de trabajo para obtener una definición formal de este concepto. Y es un caso muy interesante donde la intuición es completamente obvia de lo que es una función que se puede dibujar sin levantar la mano. Pero el problema es que esto es una intuición y no es una definición. No se puede usar para demostrar teoremas. Entonces, se necesitaron casi 2 siglos o 1 siglo y medio para partir de esta intuición súper fuerte a una definición que funciona y que no es intuitiva. Es complicada para ustedes esta definición y para nosotros también. Pero al final, esto aparece que es la buena definición. Y ahora todo el resto del curso sobre la continuidad consiste en verificar que esta definición cumple todas las intuiciones que tenemos sobre las funciones continuas. Y que ahora es una buena herramienta para hacer demostraciones. ¿Ok? Y es lo que vamos a hacer. En particular, vamos a ver que se verifican todas las propiedades usuales, como el teorema de Bolzano que vamos a ver hoy. No hay que decir muchas cosas porque ya demostramos todo en la parte sobre los límites. La idea es que cuando hicimos el trabajo sobre los límites, hicimos, 75% del trabajo.
Ok, propiedades algebraicas. Primera observación, ya conocemos un montón de funciones continuas. Entonces, las funciones constantes son continuas. Ahora ya vimos que no había ningún problema para hacer los límites. ¿Ok? Vimos también que la función identidad que a cada x en R asocia el mismo x es continua. Ya lo demostramos, porque ya estudiamos los límites en cada punto. Vimos también que la función raíz cuadrada es continua, pero acá tiene un intervalo en el intervalo 0 más infinito. Y también vimos que la función logaritmo es continua en su propio intervalo de definición. Y es claro también que si yo sumo dos funciones continuas, o bien si yo resto dos funciones continuas, o bien si yo multiplico dos funciones continuas, o bien hago un cociente, me va a quedar al final una función continua. Entonces, cada mezclada que yo puedo hacer con suma, resta, a partir de estas funciones fundamentales, voy a obtener al final una función continua. Y la observación es que acá es un teorema, o es una proposición, porque proposición, si f y g de I en R son continuas, entonces las funciones f más g, f menos g y f por g son continuas. Y acá no hay que demostrar nada porque ya lo demostramos. La idea es muy sencilla. Definición de función continua es que en cada punto tiene como límite el valor en este punto. Entonces, se deduce de los teoremas de suma, resta, producto de límites. ¿Es claro para ustedes que no hay que demostrar nada? Por ejemplo, para la suma, ¿cuál es el límite en x sub 0 de f más g? Es la suma del límite de f y del límite de g. Como f es continua y g continua es igual a f de x sub 0 más g de x sub 0, que es el valor de la función f más g en el punto x sub 0. Luego, la función es continua en dicho punto. ¿Ok? Entonces no hay que hacer nada. Hay que componer los teoremas. Y además, si g nunca se anula en el intervalo I, entonces f sobre g también es continua. Entonces, gracias a este teorema, yo puedo construir todos los polinomios, todas las funciones racionales, las fracciones racionales, y son todas funciones continuas. Entonces, corolario, así, todos los polinomios son funciones continuas en R. Y además, toda fracción racional, una fracción racional es un cociente entre dos polinomios. ¿Ok? Toda fracción racional, es decir, una función de la forma f de x igual a p de x sobre q de x, donde p y q son polinomios,
todo cociente de polinomios también es una función continua en la medida en que el intervalo de definición, el denominador no se anule, como siempre. En cualquier es continua, en todo intervalo donde G no se anula. Entonces, por supuesto, hay que evitar trabajar en un intervalo donde Q se anula. No es G, es Q. ¿Ok? Entonces, ya conocemos un montón de funciones continuas. Y el teorema, que es otra proposición, si f es una función continua y G también, definida en otro intervalo, son continuas y tales que la imagen del intervalo I está incluida en el intervalo J para definir la compuesta, entonces la función compuesta que va de I a R es continua. Y ahora se aplica el teorema de composición de límites para demostrarlo. Y no hay que demostrar nada. Al final, esto dice, tenemos un teorema intuitivo que no voy a enunciar, que dice que si yo tengo una función construida a partir de una expresión que solo involucra las funciones de base más resta producto, cociente y compuesta con todo lo que quieran, obtienen al final una función continua en un intervalo donde está definida. ¿Ok? Entonces el ejemplo si yo escribo, por ejemplo, la función f de x igual al logaritmo de raíz cuadrada de x cuadrado más 5 menos, no sé, menos 3 x cubo más 5x a la 6 dividido por, no sé, la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de la raíz cuadrada del logaritmo de x a la 8, algo así. No sé dónde está definida esta función. Yo tendría que hacer un estudio para saber en qué intervalo está definida. Pero estoy seguro que en cualquier intervalo donde está definida es continua. Porque es una mezclada de composición. Acá hice una compuesta de la función x a la 8 con el logaritmo, compuesta de vuelta con logaritmo, compuesta con raíz cuadrada, compuesta con raíz cuadrada, compuesta con raíz cuadrada. Y acá es un cociente, el denominador es continuo. Y acá misma cosa. ¿Ok? ¿Entienden? Entonces ahora podemos componer los teoremas, que son los ladrillos para obtener las propiedades. Y ahora sabemos que, en general, cualquier expresión que se puede escribir así con un único caso, a partir de las funciones de base, me va a dar una función continua. ¿Ok? Es esto que explica por qué cuando yo tenía que construir funciones discontinuas, yo necesitaba considerar definiciones con al menos dos casos distintos. Porque, por supuesto, cuando hay dos casos distintos, yo no puedo aplicar el teorema. Hay que estudiar lo que pasa en la función entre los trozos. Ok. Entonces, esta función es continua en cualquier intervalo donde está definida. Y no sé cuáles son los intervalos. Ok, ahora vamos a hablar de los valores intermedios. No sé si yo tengo más observaciones que hacer sobre el tema, pero pienso que no. Ok, vamos a hablar de valores intermedios.
Una propiedad, como dije, una función es continua intuitivamente, es continua cuando su gráfica se puede trazar de una pieza sin levantar la mano. Entonces, esto nos da una intuición súper fuerte que dice que cuando una función continua camina en el eje Y, tiene que pasar por todos los valores intermedios, que es una intuición súper fuerte. Entonces, la intuición acá es la siguiente. Supongo que yo tengo una función f, supongo que la función comienza con un valor f de a negativo, acá hay un a, acá hay un b, y supongo que al final está con un valor positivo. ¿Ok? Si es continua, si yo tengo que trazar, ahora el ejercicio imposible es construir una curva de una pieza que va de acá hasta acá sin pasar por el eje X. ¿Cómo pueden hacerlo? Yo sé hacerlo. Hay que poner un agujero en la pared y usar la tercera dimensión para ir al fondo, pasar por atrás del eje y después volver. ¿No? En tercera dimensión es posible, pero las funciones que estudiamos solo se dibujan con 2 dimensiones, entonces es imposible. ¿Ok? Es el truco. Siempre hay que pensar una dimensión más, pero por supuesto con una función solo se trazan en 2 dimensiones, entonces es imposible. Si yo quiero ir de acá hasta acá, lo único que yo puedo hacer es cruzar el eje X en al menos un punto. Ok, entonces acá yo tengo que cruzar, quizás yo puedo cruzar varias veces, y a veces yo puedo tocar. Ok, pero no se puede ir de f de A a f de B sin pasar por el eje X. Y es súper intuitivo, ¿no? Para ustedes. Es realmente la intuición de la continuidad. Y es claro que si la función no es continua, no se necesita. Por ejemplo, si la función es discontinua, yo puedo hacer esto y decir, acá yo quiero cruzar el eje sin pasar, teleportación cuántica, y me voy acá. Es decir, si yo tengo el derecho a usar un punto de discontinuidad, por supuesto que yo puedo teleportarme. Pero las funciones continuas son las funciones cuya gráfica no se puede teleportar. ¿Ok? Entonces es una cosa súper intuitiva y la pregunta es, ¿por qué se necesita demostrarlo? Es tan intuitiva, ¿no? ¿A qué sirve? Realmente es el punto donde los matemáticos son gente aburrida. Voy a hacer toda una demostración para demostrar una cosa que es súper obvia, ¿no? Pero se puede ver como un test para nuestra definición. Porque vimos que teníamos un problema para definir la noción de continuidad. Que esto necesitó 2 siglos para los matemáticos para obtener una buena definición. Entonces hay que testear la definición. Verificar que la definición nos permite demostrar esta cosa súper obvia. ¿Ok? Y es lo que vamos a hacer. Entonces es el objetivo de esto es el teorema de Bolzano. ¿Ok? Entonces el objetivo es demostrar que si yo tengo una función continua entre A y B, tal que f de A es menor que 0, f de B es mayor que 0, entonces existe entre A y B un punto C, al menos 1, tal que f de C es exactamente igual a 0. ¿Ok? Es el teorema del valor, teorema de Bolzano. Pero antes de demostrar este teorema, yo voy a usar un lema. Entonces, ¿cómo? Tomas el máximo de f en un punto. Ajá, pero no sabemos si existe el máximo. Ah. Esto es el teorema de Weierstrass que vamos a demostrar el miércoles. Si f es continua, te lleva a un intervalo en otro intervalo. Es más complicado. Vamos a ver, yo voy a presentar la prueba, hay que pensar un poquito para demostrar la cosa. Todo el problema es cómo hallar un algoritmo que nos construya el C, que nos dé el C que queremos obtener al final. ¿Ok? Entonces hay muchas demostraciones y ahora
Y en los apuntes tienen una demostración, los apuntes anteriores. Escribí para hoy, para mí, una demostración nueva que no usa las sucesiones y voy a subirla pronto. La nueva demostración. Acá, cuidado, los teoremas fundamentales sobre las funciones continuas se cambian las demostraciones, porque en las ediciones anteriores del curso las demostraciones se hacían con sucesiones y ahora nunca vimos lo que era una sucesión. Entonces yo tengo que hacer una nueva demostración sin sucesión. Demostraciones libres de sucesiones. Era el eslogan del curso. Ok, pero antes de hacer la demostración yo voy a hacer un lema que dice lo siguiente. Sea f una función definida en un intervalo i y un punto x sub 0 de i cualquiera. Ah, y olvidé, función continua. Es muy importante, si no el lema no se cumple. Hay dos cosas importantes que son simétricas. La observación es que si f de x sub 0 es positivo, ¿qué pasa? ¿Qué se puede decir si yo tengo una función continua? Yo voy a sacar esta figura. ¿Qué puedo decir yo si, por ejemplo, en el punto x sub 0 yo tengo el valor positivo, como acá? ¿Qué se puede decir sobre lo que pasa alrededor de x sub 0 en la función f? Claro, hay un epsilon, acá yo voy a llamarlo delta, pero es lo mismo. Hay un delta, hay un pequeño radio donde la función se queda positiva. ¿Claro? Y esto viene de la continuidad. Ok, entonces, si f de x sub 0 es positivo, entonces existe un radio delta positivo tal que para todo x, más generalmente en el entorno del centro x sub 0 y del radio delta, tenemos que f de x es positivo. Es decir, cada vez que yo tengo un f de x positivo, yo puedo hallar un delta, acá, tal que la función es positiva en todo este entorno. Cada vez que yo tengo la información de positividad en un punto, se puede agrandar la información a todo un pequeño entorno. ¿Ok? Y el segundo punto es el mismo para los negativos. Misma cosa. Y por supuesto, las demostraciones son simétricas, entonces solo voy a demostrar uno. Caso 1. Supongamos que f de x es positivo. Voy a tomar un epsilon para obtener un delta. ¿Y qué epsilon voy a tomar? Porque en general para obtener un delta yo necesito un epsilon. La noción de límite me permite obtener delta a partir de epsilon. ¿Qué epsilon voy a tomar? Voy a tomar f de x sub 0 como epsilon. ¿Ok? Sea epsilon igual a f de x sub 0, que es un número positivo. Entonces es un epsilon posible, ¿no? Como el límite cuando f de x sub 0, perdón, acá era f de x sub 0. ¿Escribí bien las cosas? Sí, f de x sub 0, y acá se agranda la propiedad. Ok, como el límite cuando x tiene x sub 0 de f de x es igual a f de x sub 0. Sabemos que existe delta, un radio delta asociado a esta precisión, tal que para todo x en el entorno del centro x sub 0 y de radio delta, y acá pueden acordarse que no necesito poner una estrella acá porque es el caso de la continuidad. Vimos que no se necesitaba en este caso poner una estrella. Intersección i, yo tengo que el valor absoluto de f de x menos f de x sub 0 es menor que epsilon, que es f de x sub 0.
Y esto es mi epsilon. ¿Ok? Entonces, el delta que yo tomo es el delta asociado al epsilon igual a f de x sub 0. ¿Ok? Y ahora solo basta con verificar que todo funciona bien. En particular, para todo x en el entorno de centro x sub 0 y de radio delta, tenemos que decir que esta cosa es menor que f de x sub 0 es lo mismo que decir que está entre menos f de x sub 0 y f de x sub 0. Es la definición de valor absoluto, ¿no? Entonces, tenemos en particular que f de x menos f de x sub 0 es menor que menos f de x sub 0, ¿no? Es una implicación. Si yo sé que esta distancia está entre, que este valor absoluto es menor que esto, es lo mismo, acá yo uso que el valor absoluto de A es menor que epsilon si solo si A está entre epsilon y menos epsilon. Entonces yo uso esto como caso particular con este epsilon y este A. ¿Ok? Peligroso. Ok, yo tengo esto, ¿no? Es una consecuencia. Pero ahora, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo simplificar por x sub, f de x sub 0. Terminado. Demostré que para todo x, en este entorno, f de x es mayor que 0. ¿Ok? ¿Qué hice yo? Se puede ver en la figura. Yo quería asegurarme un entorno para no salir de la parte positiva. Entonces, ¿qué hice yo? Yo tenía acá un punto f de x sub 0. Lo que tomé es la precisión epsilon igual a f de x sub 0. Entonces consideré esta banda y por el límite yo sabía que existía un delta que correspondía. Pero por definición de la continuidad, yo sé que la gráfica en esta banda vertical ahora, yo sé que la gráfica de la función se queda en la banda horizontal. Pero como la banda horizontal estaba toda adentro de la parte positiva, yo deduzco que esta función era positiva en esta banda. Es lo que hice. ¿Ok? ¿Entienden el vínculo entre el razonamiento y la gráfica? Son las cosas usuales de límites. El menos viene de acá. Ah, no. ¿Arriba este? Sí, viene de acá. A es menor en valor absoluto que epsilon. Esto implica que A es mayor que menos epsilon. ¿Ok? Porque contempla, o sea, ambos valores, positivo y negativo, o sea, el epsilon. Sí. Y acá usé esta desigualdad porque me permitía simplificar las cosas. Pero ¿qué dije acá? Dije nada otro que yo sé que en esta banda vertical la gráfica se queda en la banda horizontal y yo observo que la banda horizontal es una parte positiva. Es exactamente lo que demostré acá. Es exactamente la misma cosa. Acá es la cosa con la gráfica y allá es la cosa con los símbolos, pero dicen exactamente lo mismo. Hay que acostumbrarse que los símbolos tienen un sentido. Y es lo que hice acá. Ok. Ahora tenemos el lema y por supuesto la parte 2 es análoga. Por supuesto acá en la parte 2 no se puede usar epsilon igual a f de x sub 0. Se va a tomar epsilon igual a menos f de x sub 0. Y el resto va a seguir. ¿Ok? Ahora tenemos el lema y yo puedo enunciar y demostrar el teorema de Bolzano.
Ahora es el primer. Hay 2 o 3 teoremas fundamentales sobre las funciones continuas y es el primer. El primer teorema es el teorema de Bolzano. Y el teorema dice lo siguiente, dice lo que dije acá, pero ahora con símbolos. Dice que si yo tengo una función continua, si una función definida en AB es continua y tal que f de A y f de B tienen distintos signos no nulos, acá es una frase complicada para decir que o bien f de A es negativo y f de B es positivo, o bien f de A es positivo y f de B es negativo. ¿Ok? Acá hice el caso f de A negativo y f de B positivo. Entonces, en este caso, existe un punto C en el intervalo AB, tal que f de C es igual a 0. Siempre se puede hallar. Eso que hice acá. Pregunta, ¿el C es único o no es único en general? No es necesariamente único. Acá en la figura yo hubiera podido tomar este C o este C, si toca. ¿Ok? Entonces, en general, podemos tener un C, 2, 3, 4 y una cantidad infinita. Pero lo que el teorema asegura es que existe siempre al menos uno. ¿Ok? Y esta intuición súper sencilla, si yo tengo una función que comienza en la parte negativa y que termina en la parte positiva, entre ambos puntos tiene que cruzar, y es decir, tiene que pasar por el eje X. ¿Ok? Ahora es lo que tenemos que demostrar. Cuidado, no es la demostración de los apuntes anteriores, porque hoy voy a usar supremos. Y voy a usar la técnica que ya, no sé si se acuerdan, que ya usamos este tipo de razonamiento antes, mucho antes. Cuando ya usamos los valores intermedios. De hecho, ya lo usamos implícitamente para construir la raíz cuadrada de 2. Ahora vamos a usar la misma técnica. ¿Ok? Demostración. Ok, primera cosa, hay 2 casos que hay que considerar. El caso f de A negativo y f de B positivo. Y el segundo caso es f de A positivo y f de B negativo. Es claro que solo voy a hacer uno y el resto será simétrico. Ok, supongamos que f de A es negativo, como en la figura, y f de B es positivo. Y es claro que el caso simétrico se trata del mismo modo. Ok, supongamos esto. Se define el siguiente conjunto. Voy a considerar el conjunto A de todos los puntos del intervalo donde, todos los puntos del intervalo donde la función tiene valor negativo. Es exactamente el mismo tipo de truco que usamos para demostrar la raíz cuadrada de 2, su existencia. ¿Ok? ¿Qué se puede decir sobre este conjunto? ¿Qué podemos ver? Entonces, es el conjunto de los puntos donde la función tiene valor negativa. ¿Qué sería acá? ¿A está en el conjunto o no? Sí, claro, porque f de A es negativo. Entonces, ok. Toda esta parte pertenece al conjunto, ¿no? Porque valor es negativo. Acá, no, esto termina.
Acá parte positiva, no está en el conjunto. Ahora, de nuevo, estoy en el conjunto. ¿Ok? Acá no estoy en el conjunto, no estoy tampoco, y no estoy tampoco. Entonces, acá el conjunto A es esta parte. ¿Ok? ¿Pueden ver en la figura? Es decir, tome en A todos los X donde el valor correspondiente es negativo. Esa definición. Estrictamente negativo. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el supremo? ¿Este conjunto es vacío o no vacío? En general. ¿Por qué? ¿Qué contiene al menos? A. Entonces no es vacío. A es no vacío. Pues contiene el pequeño a. ¿Y está acotado o no acotado? Está acotado porque está incluido en AB. Entonces está acotado inferiormente por A y superiormente por B. Por A y B. ¿Ok? Entonces, por el axioma, la potencia de los reales, que podemos decir que se concluye inmediatamente que se invoca el Dios de los números reales, es el axioma de completitud que dice, tiene supremo. Voy a escribir C su supremo. ¿Cuál sería el supremo acá de este A? Este punto. ¿No? Acá sería el supremo, ¿no? Entonces, en mi figura, yo tengo que poner este C. Pueden ver que lo que va a hacer mi algoritmo es elegir el último punto donde la función se anula. Entonces es una prueba que va a elegir el último punto. No se necesita, pero solo viene con esta prueba particular. Ok. Ahora, lo que yo tengo que demostrar es que este C es un C adecuado que necesariamente f de C es igual a 0 para este C. Y ahora vamos a hacer como ya hicimos para la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 2 teníamos un punto C y queríamos demostrar que su cuadrado era igual a 2. Entonces distinguimos tres casos, o bien es igual a 2, o bien es mayor, o bien es menor. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Para demostrar que f de C es igual a 0, yo voy a eliminar el caso f de C positivo y el caso f de C negativo. ¿Ok? Ok, por el absurdo, se supone que es distinto de 0. Entonces, ¿qué se puede decir sobre C? C en particular pertenece al intervalo AB. ¿Ok? ¿Es claro para ustedes? Pertenece al intervalo AB. Es un punto en el buen intervalo. Ok, supongamos, por el absurdo, que f de C no es nulo. Pueden ver que esto está mal porque si se considera este C, es claro que por construcción f de C, en la figura al menos, se ve que es igual a 0, ¿no? Supongamos que f de C sea distinto de 0, entonces voy a distinguir dos casos y voy a mostrar que los dos casos son absurdos. Se distinguen dos casos. Primer caso, f de C es positivo. Voy a ver en qué orden yo lo hice. No, negativo. Voy a comenzar por el caso negativo. Supongamos que f de C sea negativo. ¿Qué se puede decir? Entonces, ¿podría ser A? Podría ser A. ¿Podría ser B o no podría ser B? No.
Porque si f de c es negativo, no puede ser b, porque f de b es positivo. Entonces, en este caso, tenemos que C es estrictamente menor que B, y voy a usar esta información. ¿Y por qué es estrictamente menor? Porque f de B sabemos que es positivo, entonces no puede ser igual. Y tampoco no puede ser mayor, porque está en el intervalo AB. ¿Ok? En este caso tenemos que C es menor que B. Pero ya podemos usar el lema. El lema nos dice que si f de c es positivo, entonces se queda positivo alrededor, la función es positiva alrededor de c. Por el lema, existe un radio tal que f de x es más generalmente positivo para todo x en el entorno de centro C y de radio delta intersectado con el intervalo. Acá olvidé poner que había que intersectar con el intervalo. Disculpa. Cada vez yo olvido el intervalo de definición, está mal. Ok. Entonces tenemos por el lema esta propiedad. Entonces lo que yo digo es que si f de c es negativo... Ah, disculpa. Yo entiendo ahora porque tenía una cara muy grave. No, es mejor así, ¿no? Está mejor. Acá ya yo aplico. Lo que yo digo sencillamente, si f de c es negativo, la misma propiedad se cumple alrededor de c. ¿Ok? Y es claro que esto me va a dar una contradicción. Porque si se cumple un poquito antes y un poquito después de C, C no puede ser el supremo. Porque vamos a encontrar un poquito más a la derecha, por la derecha de C, que también va a cumplir la misma propiedad. Entonces, esto me va a contradecir la idea que C es el más grande posible. Ok, entonces, CA. Hay que hallar un punto en este intervalo que tenga la buena distancia con C y que todavía se mantenga adentro del intervalo. Entonces voy a tomar CA x igual. Voy a tomar el mínimo entre C más delta sobre 2 y B. ¿Por qué? La primera condición me asegura que x esté en este entorno, ¿ok? Porque hay una distancia menor a delta sobre 2. Pero el problema es que quizás que delta es un poquito demasiado grande y hay un riesgo que yo salga del intervalo. Entonces, para impedir que yo salga del intervalo, yo pongo como límite b. ¿Ok? Entonces, por construcción, tenemos que x pertenece a este entorno y a la vez al intervalo. Entonces, tengo que f de x, ¿cuál es el valor de f de x? Es negativo, porque se cumple para toda la gente acá, ¿ok? Entonces, yo deduzco que x pertenece a A, porque la definición es A, es el conjunto de todas las preimágenes de los números negativos. Entonces, x es menor o igual al supremo. ¿Y qué piensan? ¿X puede ser menor o igual a C con esta definición? ¿Este número es menor o igual a C? No, es estrictamente mayor que C. ¿Y B es menor o igual a C? No, es estrictamente mayor a C. Si yo tomo
un número que es el mínimo de dos números estrictamente mayores a C, voy a obtener un número estrictamente mayor a C. Entonces, contradicción. Contradicción. Pues, por construcción, X es mayor a C. Entonces, no puede ser menor a C. Entonces, construí un número X que era intencionalmente más grande que C. Y mostré al final que este número pertenecía a A, de tal modo que sea menor o igual a C. Contradicción. ¿Ok? Entonces, este caso es imposible. El caso f de C no puede ser negativo. Ahora voy a mostrar que tampoco puede ser positivo. Entonces, ¿puede definir un conjunto B con todos los positivos que están lo mismo? Sí, claro. Acá hice la cosa con las cosas negativas. Si tomas el conjunto B de las cosas positivas, hay que tomar el ínfimo y te vas a tomar el primer punto C. Acá solo es porque yo prefiero razonar con supremos. ¿Ok? Entonces, este caso es imposible. Lo que dije básicamente es que si yo tomo un C que es más o menos el supremo de todos los números que tienen imagen negativa, entonces, si alrededor las cosas se mantienen negativas, yo voy a superar el supremo, que es imposible. Superar el supremo. Es lo que hice acá, superar el supremo. Ok, entonces vamos a obtener otra contradicción con la parte negativa. La parte positiva ahora. Ok, segundo caso. Supongamos, ahora, segundo caso, caso 2, f de C es positivo. Acá era el primer caso, caso 1, y el caso 2 es f de C positivo. Ok, en este caso, ¿C puede ser igual a A o no? No, porque f de A es negativo. Entonces, C es mayor que A. Mayor que A. Ok. En este caso, C es mayor que A. Voy a usar el lema. Por el lema, siempre es el mismo argumento. Si C tiene imagen positiva, entonces alrededor de C toda la gente tiene imagen positiva. Por el lema existe un delta tal que f de x es positivo para todo x en el entorno de centro C y de radio delta intersectado con el intervalo AB. Ok. Ahora yo voy a obtener otra contradicción. Yo observo que C es un supremo. Entonces la figura es la siguiente. Yo tengo mi conjunto A, que contiene A. Es mi conjunto A. Y acá hay mi C, que está acá. Y la idea es que como C es el supremo, yo puedo aproximar mi supremo a menos de un epsilon. Pero en lugar de usar epsilon, voy a usar delta. Este delta. Entonces, acá, como A es menor que C, yo sé que necesariamente existe un elemento de A entre... Vamos a ver. ¿Cómo? C es el supremo de A. Existe un elemento, existe un X en A, tal que, de hecho,
lo que yo puedo observar es que X es, por supuesto, menor o igual al supremo, que es C, pero es la cosa normal. La cosa interesante es que tiene que ser mayor que el máximo de A y de C menos delta. A y de C menos delta. Si voy a tomar esto. X y acá es menor o igual a C. Disculpa. Lo que digo es que cuando yo tengo mi C está a la derecha de A. Y también yo tengo un punto que es C menos delta. ¿Ok? Y yo tomo el más grande de ambos. ¿Ok? Y lo que yo digo es que C menos delta es menor que C. A es menor que C. Entonces el máximo entre A y C menos delta es menor que C. Entonces entre este número, que voy a considerar el máximo de ambos, depende de cómo es delta. Es decir, acá en la figura el máximo de ambos es ¿qué? Es C menos delta. Pero si yo tengo un delta súper grande, el máximo de ambos será A. ¿Ok? Pero yo sé que en cualquier caso, este máximo es menor que C. Entonces, por el principio de aproximación del supremo, entre el supremo y este número que es estrictamente menor que el supremo, yo sé que existe un elemento de A. Aproximación a menos de epsilon, donde el epsilon es la distancia entre este y este. Entonces, ahora yo voy a obtener mi contradicción. Por construcción, yo sé que X pertenece al entorno de centro C y de radio delta, ¿no? Por construcción. Porque la distancia entre X está más o menos acá, es menor que D, delta. Y también pertenece al intervalo AB. Entonces, aplico mi propiedad, f de x es positivo. ¿Claro? Pero x también pertenece a A. Y como x pertenece a A, tenemos que, ¿cuál es la definición de los objetos de A? ¿Cuál es su imagen? Negativa. Contradicción. Ok, obtuve una cosa absurda. Demostré que X tiene a la vez una imagen positiva y una imagen negativa, lo que es imposible. Conclusión. Disculpa. No, este f de x, ok. Entonces, en conclusión, mostré que el caso donde f de c era negativo es absurdo. Mostré que el caso donde f de c es positivo es absurdo. ¿Qué me queda? F de S tiene que ser nulo, lo que demuestra el teorema. Una consulta, ¿ya llegaste a que f de x era positivo? ¿Sí? ¿Cómo llegaste? Acá es debido a que como x pertenece a este entorno y a la vez al intervalo, ya vimos que elegimos el delta para obtener esta propiedad para todo f de x positivo alrededor de C. Esa razón, acá usé de vuelta el lema. Es decir, como ya sabía que f de c era positivo, yo voy a agrandar un poquito la ventana para decir, ok, alrededor de C, los x tienen imagen positivo. Y elegí un punto de A que estaba en la ventana para obtener la contradicción. Entonces hay que leer varias veces la demostración, no es difícil, son cosas sutiles, pero al final pueden ver que es la misma técnica que ya usamos para demostrar la existencia de la raíz cuadrada de 2. No sé si ya olvidaron lo que hicimos al comienzo del semestre, pero era exactamente la misma técnica. Y de hecho, ahora podemos demostrar de vuelta que la raíz cuadrada de 2 existe. Porque es una... ¿Sí? ¿Por qué no es exactamente el mismo razonamiento, pero con el supremo? ¿Por qué no cambia el conjunto?
Acá yo tenía que usar el mismo conjunto para obtener la contradicción. Entonces acá un razonamiento funcionaba bien para el supremo en una dirección y había otro razonamiento. Si tomas en lugar el conjunto B que proponías definir, esto te va a intercambiar los dos casos. Claro, pero no, o sea, no puedo decir por usar ese razonamiento en la parte A, después tomar B. No, porque hay una asimetría. El sistema no es simétrico. Acá, en general, yo digo, cuando se hace la demostración con las cosas negativas, en general se hace del mismo modo con las cosas positivas. Porque ahora yo no digo esto. Es tu pregunta. Esto es debido a que todo depende de un conjunto A que no es simétrico. Porque el conjunto elige las cosas negativas. Entonces introduce una cosa disimétrica, lo que expliqué porque el resto de la demostración no puede tomar de modo simétrico los positivos y los negativos. ¿Ok? Porque la demostración de A es disimétrica. Hay una privilegia las cosas negativas. ¿Ok? ¿Entienden más o menos? Era el razonamiento más difícil del día. ¿Ok? Ahora vamos a ver todas las consecuencias y que salen inmediatamente. Ok, entonces, los dos casos 1 y 2 son absurdos. Luego, en conclusión, f de c es igual a 0, lo que demuestra el teorema. Porque lo que queríamos demostrar es la existencia de tal c. Y acá pueden ver que, como siempre, el motor de la demostración es el axioma de completitud. Es el supremo que nos dio la solución. Una solución, porque hay otra solución, porque otra posibilidad hubiera sido tomar el conjunto B de todos los X que tienen imágenes positivos, y en este caso hay que tomar el ínfimo. El razonamiento es análogo. Entonces es una prueba posible. No digo que hay una prueba única para esta cosa. Ok, entonces terminamos la demostración del teorema y vamos a ver los corolarios. Corolarios. Primer corolario es... El corolario, de hecho, para mí es un teorema. Acá es un problema de cultura. Acá lo que llaman el teorema de Bolzano, en Francia se llama un lema y no tiene nombre. Y ahora lo que se llama acá un corolario, en Francia se llama un teorema, y es el teorema de los valores intermedios. Entonces voy a llamarlo como un uruguayo corolario, pero es un corolario que voy a llamar el teorema. Es mi resistencia cultural de los valores intermedios, porque para mí es el resultado más importante de ambos. ¿Cómo? Los valores... No, intermedios. Intermedios. No, es otra cosa. Teorema de los valores intermedios. Es así que se llama en Francia. Acá una diferencia cultural. Acá la gente les gusta nombrar los teoremas por nombres de gente famosa en matemática. Y al final, acá, por ejemplo, hay un teorema de Bolzano, hay un teorema de Weierstrass, después vamos a ver un teorema de Cantor, y después de 2 meses, cuando repasan su curso, ¿okay? ¿Y qué dice el teorema de Bolzano? Lo que decía Bolzano. Ah, sí, ¿y esto ayuda a alguien? No. Esta razón porque cada vez yo olvido los nombres, porque el nombre no es un identificador significativo. Es mejor poner un nombre que ayuda a memorizar el contenido del teorema. Valores intermedios, vamos a hablar de valores intermedios. ¿Ok? Teorema es la generalización. Sea f una función continua de A, B en R. Sean y lambda
un valor intermedio entre f de A y f de B. ¿Qué digo yo cuando yo digo esto? Yo digo cualquier número entre f de A y f de B. Sí. ¿Ok? Es decir, o bien yo tengo que f de A es menor o igual a lambda que es menor o igual a f de B, o bien, al revés, f de B es menor o igual a lambda que es menor o igual a f de A. Depende de en qué orden se encuentran f de A y f de B. Y lo que yo digo es que si yo tomo cualquier valor intermedio entre f de A y f de B, tiene una preimagen. Entonces existe un C en AB tal que f de C sea igual a lambda. La figura es súper sencilla. La figura es, yo tengo una función que vale f de A acá, f de B acá, no sé lo que hace entre ambos, pero estoy seguro que si yo me doy cualquier valor lambda entre f de A y f de B, yo puedo hallar un C que corresponda. ¿No? Se llama el teorema de los valores intermedios. ¿Entienden la idea? Es la misma idea que anteriormente. Solo reemplace 0 por lambda. ¿Ok? Es decir, si una función es continua entre A y B, entonces al menos toma todos los valores entre f de A y f de B. No hay ningún agujero. Quizás que toma otros valores, por ejemplo, acá toma valores menores que f de A y valores mayores que f de B. Pero estamos seguros que para cualquier valor entre lambda entre f de A y f de B, la función pasa al menos una vez por este valor. ¿No? Ok, entonces la demostración es casi trivial. El primer caso es, ¿qué pasa si lambda es igual a f de A o f de B? En el caso donde lambda es igual a f de A o lambda es igual a f de B, yo tengo que hallar un C. ¿Qué C voy a tomar? A o B, ¿no? Basta con tomar A o B. C igual a A o C igual a B, según el caso. ¿Ok? Es decir, si yo tomo lambda igual a f de A, basta con tomar C igual a. Es trivial, es el caso trivial. Si lambda es igual a f de B, voy a tomar C igual a B y terminado. Ok, ahora se supone que nos plazamos en el caso interesante. Ahora se supone que lambda está estrictamente entre f de A y f de B. Se supone que o bien yo tengo f de A estrictamente menor que lambda, estrictamente menor que f de B, o bien f de B al revés. ¿Ok? Depende de en qué posición se encuentran f de A y f de B. Ok. Ahora yo quiero usar el teorema de Bolzano. ¿Y qué voy a hacer? Voy a restar la función f por lambda. Y entonces se considera g de x igual a f de x menos lambda. ¿Qué se puede decir sobre la función g de x? Es continua.
¿ok? Es una función continua menos una constante. Entonces, y es claro que esta función cumple, la idea es muy sencilla. Si yo tengo esta figura, si yo resto toda la figura por lambda, yo voy a obtener un f de a negativo, un g de b positivo, y lambda se transforma en 0. ¿Ok? Y se aplica el teorema de Bolzano. ¿Ok? Entonces, esta función cumple la función g cumple las hipótesis del teorema de Bolzano, del teorema de Bolzano. Es claro, ¿no? En cualquier caso, tendré que o bien g de a es negativo y g de b es positivo, o bien g de a es positivo y g de b es negativo. Entonces, existe por la función g un c entre a y b, tal que g de c es igual a 0, pero si g de c es igual a 0, f de c es igual a ¿qué? A lambda. Es decir, f de c es igual a lambda. Terminado. ¿Ok? Es decir, a partir de que tenemos el resultado para 0, por traslación vertical se obtiene el resultado para cualquier número. Y lo que yo digo es que cada vez que tengo una función continua que va de f de a a f de b, pasa al menos una vez por todos los valores entre f de a y f de b. Es el teorema de los valores intermedios. ¿Ok? Es claramente la misma cosa que Bolzano, pero generalizado. Esta cosa útil en la vida. Es el teorema útil. Ok. Y es claro que Bolzano es un caso particular donde lambda es igual a 0. Ahora voy a terminar un poquito, voy a presentar unas cosas. Sí, quizás que voy a hacer una aplicación. Aplicación del teorema de los valores intermedios. Aplicación. Una aplicación que ya vimos. Aplicaciones. Primera aplicación. Yo tomo la función cuadrado f de 0 es igual a ¿qué? 0. F de 2 es igual a ¿qué? 4. ¿F es continua o no? Entonces, ¿qué tiene que hacer f entre 0 y 2? Tiene que pasar por ¿qué? Tiene que pasar por cada punto entre 0 y 4. En particular, tiene que pasar por 2. Lo que demuestra de vuelta la existencia de raíz de 2. La existencia de la raíz de 2 era un caso particular de la demostración del teorema de Bolzano. Entonces, existe C en el intervalo 0,2 tal que f de c es igual a 2. Es decir, esto me demuestra de vuelta la existencia de la raíz de 2. De hecho, si enchufan este caso particular en la demostración anterior, obtienen la demostración que ya había hecho. Era un caso particular de Bolzano. Ok, pero ese truco acá no es tan interesante porque ya conocemos la existencia de la raíz de 2. Entonces ya están aburridos por la raíz de 2, que es el número más famoso de todos los números reales. Pero eso nos permite demostrar otras cosas. Ese truco nos permite invertir un montón de funciones. Por ejemplo, en un ejercicio, segunda cosa, consideramos la función f de x
igual al logaritmo de x en el intervalo 0 más infinito. Ya vimos en un ejercicio, hay un ejercicio de los apuntes donde demostramos que, no lo vimos en el teórico, pero en los apuntes en un ejercicio, ya vimos que, y yo creo también en el práctico, que el límite cuando x tiende al infinito del logaritmo de x es igual a infinito. ¿Ok? Ya vimos esto. Entonces, existe al menos, un punto x sub 0, no sabemos dónde está. Claramente es un punto x sub 0 mayor que 1, tal que, por ejemplo, el logaritmo de x sub 0 es, diremos, mayor o igual a 2. ¿No? Porque como tiende al infinito, a partir de un punto va a ser mayor o igual a 2. Si no, no podría tender al infinito. ¿Ok? Y es claro que este punto no puede ser menor que 1, x sub 0, porque sabemos que el logaritmo es negativo para la gente menor que 1, es positivo después. ¿Ok? Entonces tenemos que el logaritmo de 1 es igual a ¿qué? 0. El logaritmo de x sub 0 es ¿qué? Mayor o igual a 2. ¿Qué valor interesante existe entre 0 y 2? 1. Entonces existe un número cuyo logaritmo es exactamente igual a 1. Por Bolzano, por el teorema de los valores intermedios, existe un número, no sé cómo yo voy a llamarlo E para cambiar, tal que el logaritmo de E sea igual a 1. Demostración de la existencia de E. Viene por el teorema de los valores intermedios. Yo uso el logaritmo, la continuidad del logaritmo, como es una función continua, y que ya vi que la función logaritmo toma un valor nulo y otro valor mayor que 2, toma todos los valores entre 0 y 2, en particular toma el valor 1. Y como es estrictamente creciente, la raíz es única. Este número es único, además. Vamos a verlo después, pero ya demostramos la existencia de E. Y es así que se demuestran la existencia de un montón de números súper interesantes, como E, pero también como pi, se pueden demostrar por valores intermedios. Es decir, en general, construimos una función que hace el trabajo y después queremos obtener exactamente la intersección. ¿Cuál es E? ¿Cómo se construye E? Es fácil. Yo necesito un borrador. Lo que yo digo es lo siguiente. Acá, yo tengo mi función logaritmo. Logaritmo vale 0 acá. Tiene tangente acá, es una curva que hace algo así. Tiende a menos infinito cuando x tiende a 0. Y tiende muy lentamente a más infinito. Acá yo tengo 1 y 0. Lo que yo observé es cómo tiende al infinito. Existe un punto x sub 0 donde el logaritmo es mayor o igual a 2. Y ahora yo puedo usar los valores intermedios entre 0 acá y 2, y yo digo que el punto 1 que está acá, existe una preimagen que se llama E. Y eso nos demuestra la existencia de E. Entonces pueden ver que el teorema de Bolzano y su corolario, que es el teorema de los valores intermedios, es una herramienta súper fundamental para demostrar, construir nuevos números. Ok, muchas gracias.